Buenas noches, mi nombre es Ramiro. Actualmente tengo 67 años y trabajé durante 31 años como encargado nocturno de una funeraria. Sé que la mayoría de la gente piensa que en una funeraria no pasa nada, que los muertos no regresan y que el miedo solo está en la cabeza. Yo también lo creía, hasta que me tocó vivir mi último turno, que todavía me sigue. Y quiero contártelo, porque a mi edad ya no tengo a quien contárselo. Entré a trabajar en la funeraria cuando tenía 36 años. Mi esposa había muerto en un choque contra un tráiler y me quedé con mi hija de 8 años. Yo trabajaba en una fábrica, pero tuve que renunciar para poder cuidar de mi hija. Y un amigo me recomendó este trabajo. Pagaban poco, pero me dejaba turnos en la noche y eso me podía permitir llevar a mi hija a la escuela, recogerla, cocinarle, ser madre y padre a la vez. Con el tiempo, el trabajo se volvió mi rutina. Recibir cuerpos, revisar documentación, limpiar salas, acomodar ataúdes y lo más pesado, quedarme completamente solo desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. 31 años ahí, 31 años escuchando llantos, viendo despedidas, oliendo flores que se pudren con el tiempo y en silencio. Y por más que intentes ignorarlo, la muerte te mira. Es un lugar frío, no por el aire acondicionado, sino por algo invisible. Siempre dije que las paredes tenían memoria. A veces, mientras limpiaba los pasillos, sentía que alguien caminaba detrás mío. Muchos lo sienten, pero solo algunos admiten haber visto algo. Y yo sí lo vi. Lo confieso. Nunca soporté el cuarto frío. Muchos compañeros decían que era la imaginación, pero yo sabía lo que escuchaba. El cuarto frío tiene dos puertas, la grande de acero y una puertita pequeña que es de emergencia, que casi nunca se usa. Durante años, escuché cosas ahí dentro, golpes, susurros, arrastrar los pies y respiraciones cortas. Una vez, a eso de las 4 de la mañana, escuché una voz clara decir, Ramiro. Me quedé helado, pues era la voz de mi esposa. Abrí el cuarto de un golpe, esperando verla, esperando un milagro absurdo, pero solo estaban los cuerpos, cubiertos con sábanas blancas. Otra noche, en el 2009, revisaba las cámaras cuando vi algo que preferí nunca contar. Una silueta negra, como una sombra sólida, caminando entre los ataúdes. Y lo más extraño, no era la sombra, sino su altura. Medía como 2 metros. Desapareció antes de que pudiera asimilarlo. Pero todo eso nunca fue nada comparado con mi última noche. Era un viernes, en el 2021. Aún lo recuerdo bien, porque me quedé un turno extra para cubrir a un compañero. Llegué a eso de las 10:30. Traía café, un pan dulce y mi radio vieja. A eso de las 11:20 entró un último servicio. Era un hombre de 48 años que murió por un infarto fulminante en su casa.
La familia no llegó con él. Nadie lo acompañó. Eso ya me había pasado muchas veces, pero ese cuerpo tenía algo extraño. Cuando lo vimos en la camilla, aún con ropa, tenía los ojos completamente abiertos, pero no era eso, era la expresión. Parecía sorprendido, mas no asustado, como si hubiera visto algo. Siempre trataba de poner música para no sentir el silencio, pero esa noche el radio hacía mucho ruido estático, y a eso de la 1 de la mañana se cortó la luz. Total, ni una lámpara quedó viva. El generador tardó unos segundos en encenderse, pero cuando lo hizo, las luces no regresaron. Solo un par de bombillas estaban débiles, titilando. Eso no debería pasar. El generador abastece toda la funeraria. Yo me comencé a preocupar. Y unos 10 minutos después, escuché el sonido que más temía escuchar. La puertita del cuarto frío, abriéndose. Un chirrido lento que yo conocía bien. Me quedé paralizado. Debe ser el aire, me dije, aunque sabía que esa puerta tiene seguro automático. Me acerqué con la linterna. La puerta estaba entreabierta y la linterna iluminó algo que me hizo retroceder. Había huellas en el piso, huellas descalzas, mojadas. Eran muy recientes y no eran mis huellas. Tuve que tragar saliva. La seguí con la linterna y llevaban al pasillo principal. Ahí fue cuando lo escuché. Ramiro. La voz venía desde el fondo del pasillo. No era voz de mujer. No era la voz de mi esposa. Era un hombre. Un susurro ronco que me hizo erizar la piel completamente. ¿Quién anda ahí? Grité, con el poco valor que me quedaba. No hubo respuesta, solo pasos lentos. Tuve que acercarme más, y a la mitad del pasillo estaba la figura. Era una silueta, no completamente oscura, sino como si fuera un cuerpo real, cubierto por una sábana que se movía con una especie de viento que no existía. Medía más de 2 metros. Los brazos eran largos, demasiado largos, y su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como quebrada. No pude moverme. La linterna temblaba en mi mano, y la figura levantó su cabeza, y debajo de la sábana vi sus 2 ojos. No eran ojos humanos, estaban completamente blancos. Y otra vez dijo, Ramiro. Su voz sonaba como la de un hombre asfixiándose. Quise correr, pero mis piernas no respondieron. Me sentí como un niño frente a un monstruo que solo había visto en pesadillas. La figura avanzó con pasos lentos, pero cada vez más cerca. Yo retrocedí hasta que mi espalda chocó con la pared. La figura se detuvo a unos 3 metros de mí. Extendió el brazo y ahí lo vi. La mano no era humana. Los dedos eran larguísimos y parecían quemados. Él viene, dijo la voz.
Él ya está aquí. De pronto, detrás de la figura apareció otra sombra, más grande, sin forma exacta. Era como humo sólido. La primera figura se tensó, como si tuviera miedo de lo que venía detrás. Apagué la linterna sin querer, pues estaba temblando mucho, y pasó a la oscuridad total. Empecé a sentir el aire helado y un olor a tierra húmeda, como a tumba abierta, y escuché un rasguño justo a mi lado, como unas uñas arrastrándose por la pared. Logré encender la linterna de nuevo, pero ya no había nadie, ni la figura, ni la sombra, ni las huellas. Pero el cuarto frío, estaba completamente abierto. No me acerqué, no tenía fuerzas. Fui directo a la salida, pero la puerta principal estaba trabada, cerrada con llave, desde afuera. Eso era imposible. Me quedé atrapado ahí dentro, hasta las 6 de la mañana, cuando mi relevo llegó. Cuando entró, me encontró sentado en el suelo, temblando, con la linterna encendida y los ojos abiertos como un loco. Lo primero que hizo fue revisar las cámaras. Las cámaras sí grabaron algo, pero no era la figura, ni la sombra. Me grabaron a mí, hablando solo, gritando solo, corriendo por el pasillo, como si algo me persiguiera. En un cuadro se ve algo, una distorsión, como si viera una figura ahí alta, a mi lado, pero no se veía completa. Yo, ese mismo día renuncié y nunca volví. Desde entonces, han pasado 3 años. Me retiré, vivo solo, y mi hija ya tiene su familia. Pero algunas noches, cuando me levanto al baño, escucho algo detrás de mí. No pasos, no voces. Es un susurro, el mismo. Ramiro, yo sé que algo salió ese día del cuarto frío. Sé que esa figura no era la única. Y sé que no fue un alucine, ni una sombra. Fue algo real, demasiado real. Y desde entonces, algo aún me sigue. Mi nombre es Luis y tengo 28 años. Yo trabajé 2 años en una funeraria. Tal vez creas que renuncié por el sueldo o por cansancio, pero no. Renuncié por algo que jamás voy a olvidar. La noche en que una niña muerta me habló y trató de salir del ataúd mientras yo estaba solo con ella. Lo que te voy a contar, nadie me lo creería. Así que por eso prefiero escribirlo, porque necesito sacarlo de mi cabeza. Yo no tenía pensado trabajar ahí. Mi idea era estudiar criminología, pero la vida me comió vivo. Mi papá enfermó, hubo gastos, tuve que dejar la escuela y terminé aceptando cualquier trabajo nocturno que me encontrara. Un vecino me habló de una vacante en la funeraria. Dijo que era tranquilo, que solo en las noches había que vigilar, limpiar, encender las velas, acomodar flores, nada del otro mundo. En ese entonces
Tenía 26 años. Al principio, iba nervioso, pero poco a poco te acostumbras. Pero nunca pensé que la muerte pudiera sentirse como rutina. Para cuando pasó lo que pasó, yo ya había visto cuerpos destrozados, autopsias mal hechas, cadáveres con meses sin identificar. Nada me causaba miedo. Por eso las funerarias me apreciaba. Era joven, fuerte, y no era de los que se espantaba por cualquier cosa. Hasta que llegó Sofía, esa niña del ataúd blanco. Lo recuerdo perfectamente. Fue un 8 de octubre, en el año 2022. Me acuerdo, porque ese día cumplía años mi hermano, pero me tuve que quedar en el turno. A eso de las 6 de la tarde, llegó un servicio que, según el director, dijo que era sensible. Era la muerte de una niña de 7 años, diagnosticada con un problema respiratorio severo. La familia llegó destrozada. La mamá temblaba sin poder hablar. El papá caminaba como si estuviera dentro de una pesadilla. Y ahí, en la camilla, envuelta con una manta rosa, estaba ella, Sofía, con los ojos cerrados, la piel pálida, con el cabello largo, muy oscuro por cierto. Prepararon un ataúd blanco, pequeño, con bordes dorados. Yo solo observaba desde la puerta. No me gustaba involucrarme demasiado en el momento de la entrega del cuerpo a los familiares, porque siento que soy un extraño para su dolor. La mamá, antes de irse, se acercó a mí y me dijo algo que todavía retumba en mi cabeza. Si la escuchas llorar, es normal. No la ignores. En serio me dijo eso, y luego se fue. Yo pensé que estaba en shock, que la señora no sabía lo que decía, pero en la madrugada entendí que no estaba confundida, que decía la verdad. El velorio terminó a eso de las 11 de la noche. La familia se retiró y yo me quedé solo con el ataúd en la sala principal. Encendí las velas, limpié el piso y tuve que barrer. A eso de la 1:30 escuché un golpe. Fue un toque, así, corto, viniendo del ataúd. Me quedé quieto. Miré la tapa blanca, pulida, y estaba perfectamente cerrada. Seguro fue el aire, pensé. Unos 10 minutos después, sonó otro golpe, más fuerte. Me acerqué un poco. Mis manos sudaban. El silencio era tan profundo que el mínimo ruido parecía amplificado. Puse la oreja en el ataúd y ahí lo escuché. Un sollozo, suave, ahogado, como el llanto de una niña que no quiere que la regañen. Se me erizó toda la piel y di un paso atrás. Hola, musité sin pensar. El llanto se detuvo y hubo silencio total. Yo soy una persona lógica. Siempre pienso antes de asustarme. Pero ahí no había explicación. La niña estaba muerta. Era algo imposible que llorara. O eso creí. Unos 20 minutos después, mientras escribía en un libro de registro, lo escuché claro. Mamá. Casi se me cae la pluma. Volteé rápido, que me dolió hasta el cuello.
Vino del ataúd, pero no había nada. Mamá, ¿dónde estás? Se escuchó otra vez. Mi corazón empezó a latir, como si quisiera salirse. Me acerqué, aunque mi cuerpo gritaba que no lo hiciera. Sofía, susurré, ¿puedes oírme? No sé ni por qué lo dije. Tal vez en el fondo pensé que era un audio del sistema de sonido, una grabación de la familia, un truco o cualquier cosa. Pero esa esperanza murió cuando la voz respondió. Tengo frío. ¿Puedo salir? Sentí que mis piernas se aflojaban. Miré alrededor esperando ver a alguien escondido. Pero estaba completamente solo. Solo yo. Y ese ataúd blanco. No, no puedes salir. Dije sin saber por qué. Tú estás... Y no pude terminar la frase. Cuando el ataúd crujió, la madera se horqueó, como si alguien presionara desde adentro. Las velas parpadearon, y una se apagó. No, no, no. Retrocedí. Mi respiración era tan fuerte que parecía eco. El cuarto estaba helado. Y entonces escuché el sonido más espantoso que jamás oí en mi vida. El cerrojo del ataúd moviéndose solo, despacio. Solo se escuchó el clic, como si unas manitas estuvieran empujándolo. No podía moverme, y a los pocos segundos, la tapa se levantó. Solamente un poco, unos 5 centímetros. Lo suficientemente para que saliera un hilo de aire frío y con olor a flores marchitas. La tapa vibró y se abrió otro poco. Y entonces, de ese pequeño espacio, vi algo que jamás voy a olvidar. Un dedo, pequeño, pálido, moviéndose, como tratando de empujar. Yo solamente quería correr, lo juro. Mi mente gritaba escápate, pero mis piernas no me reaccionaban. El dedo se metió otra vez. Luego se escuchó un empujón desde dentro. La tapa se abrió unos 10 centímetros y los ojos de la niña aparecieron en la ranura, abiertos. Eran negros, brillantes, fijos en mí. No me quería ir, dijo con una voz que no era un llanto, ni un susurro. Era como si hablara desde muy lejos, desde un pozo. Yo me fui hacia atrás, arrastrándome por el piso, pero no podía dejar de mirarla. Su cabeza estaba inclinada de lado, imposible para un cuerpo vivo. Sus labios eran morados, y de la nada, ella dijo, pero él vino. ¿Quién vino? Logré decir. Ella señaló hacia la esquina más oscura del salón, la esquina donde no había luz. Al principio no vi nada, pero luego había una sombra, como si alguien enorme estuviera ahí. Era muy alto, más alto que un hombre normal. Cuando esa cosa respiró, las velas se apagaron, todas al mismo tiempo. La niña gritó, «¡Corre! Él también viene por ti». Yo solo seguí mi instinto puro. Me levanté como pude y corrí hacia la salida, escuchando pasos detrás de mí, pasos pequeños, pasos de la niña. Pero también escuchaba otros, pasos pesados, como de un hombre arrastrando algo. Las luces del pasillo se apagaban una por una.
Sentía el aire frío detrás de mí. Sentía que algo estaba a centímetros. Llegué a la puerta principal, pero no se abría. Golpeé, grité, lloré, y de pronto, un susurro justo detrás de mi oreja. No quería irse, y tú tampoco lo harás. Volteé de golpe, pero no había nadie. Pero en el vidrio de la puerta vi dos reflejos. La niña, con su cabeza torcida, sonriendo, y detrás de ella, una sombra enorme, con la mano puesta sobre su hombro. La puerta por fin cedió cuando uno de los guardias del turno de la mañana llegó. Yo salí corriendo y no volví jamás. Desde entonces, han pasado 2 años. Ya no trabajo ahí. Intenté llevar una vida normal, pero a veces, cuando cierro los ojos, veo los de ella, negros, tristes, pidiéndome ayuda. A veces escucho golpecitos en mi closet, muy suaves, muy pacientes, como si fueran de alguien pequeño que quiere salir. Y una noche, esto nunca lo he contado, escuché una vocecita. Tengo frío, Luis. Corrí de mi departamento. No dormí en 2 días. Y desde entonces, juro que no puedo acercarme a ningún ataúd, ni siquiera ver uno en fotos, porque tengo miedo de que si lo hago, ella vuelva a hablarme. O peor, que él venga por mí.